se iba a pervertir. La nación que Moisés está dirigiendo, los que salieron del Mar Rojo, los que van a entrar a la tierra prometida, Dios allí en su cara le está diciendo: todos ellos se van a corromper, incluyendo los levitas. Si usted quiere versículo más preciso, es Deuteronomio del capítulo 32, desde los versículos 22 en adelante. Toda la corrupción que vendría tras la nación de Israel, incluyendo los levitas. Ahora yo le hago la pregunta: si Dios sabía que la nación de Israel se iba a corromper, incluyendo los levitas, ¿usted cree que nuestro sumo sacerdote, el que traspasó los cielos, podía ser de esa tribu de Leví, a la cual Dios sabía Dios que ellos se iban a corromper? Porque era propósito de Dios. ¿Qué les dije en Romanos 11? Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, parece un poco cruel, parece un poco incomprensible. ¿Cómo es posible que Dios en el cántico de Moisés está diciendo: todos ellos se van a corromper? Veré cuál será su fin. Una nación privada de entendimiento. Yo me voy a hacer de una nación que no es nación todavía, de un pueblo que no es pueblo. ¿A quién le estaba apuntando Dios ahí con Moisés? ¿A quién le estaba apuntando Dios ahí con Moisés? Allí Moisés, por medio del cántico, estaba agarrando un poquito del pacto de Dios con Abraham. Quiere decir que Moisés se le reveló. A Moisés se le reveló que la salvación también era para los gentiles. Como el Dios hombre, el Cordero de Dios, a sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el Cordero de Dios. Versículo 15, dice la palabra de Dios: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto. Escuchen, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Verso 16, estoy, hermanos, en Gálatas 3:15, ahora voy al 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Escuchen bien, aquí el Señor está hablando de un pacto. Y en el versículo 16 introduce a la persona de Abraham. Quiere decir que cuando el escritor a los Gálatas, que es el apóstol Pablo, está hablando de que un pacto aún hecho con un hombre, ¿verdad? Nadie lo invalida ni le añade. Y si aparece Abraham, significa que el apóstol Pablo está hablando del pacto de Dios con Abraham, no del pacto de Dios con Israel. ¿Eh? Muy bien. Verso 16, lo leo nuevamente. Ahora bien, a Abraham, porque se habla de ese pacto, del que vamos a ver en Génesis 12:17. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjate lo que dice el versículo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gloria a Dios. Tenga anotado, si no lo sabía, que Abraham estuvo en la tierra 400 años antes de Moisés. Lo que yo quiero que usted tenga siempre la capacidad de separar que Dios hace un pacto con Abraham que apuntaba a la cruz, que apuntaba a los gentiles, pero que la ley que vendría 400 años después no tendría relación directa con Abraham, ni con el pacto de Abraham. Si esas cosas las separamos, nosotros vamos a tener siempre la capacidad de no ser confundidos por vientos de doctrina. Vamos a tener la capacidad de que asuntos doctrinales relacionados a la ley no nos confundan. Usted va a ser un perito, una persona que tiene la capacidad de decir y saber en qué pacto usted está. Nadie lo puede a usted obligar a cumplir un asunto de la ley, porque la ley en su diseño, en su creación, no fue hecha para nosotros.
Es decir, no fue hecha para nosotros, pero apuntaba a que por medio de la ley, todo ser humano tendría la necesidad de un Salvador. La ley nos mostraba el pecado, la ley nos mostraba la justicia de Dios, la ley revelaba la justicia de Dios, la ley revelaba los mandamientos de Dios, la ley revelaba qué cosas condenan al hombre al pecado. La ley, ¿qué hace? La ley nos muestra el pecado. Pero el pacto de Abraham prácticamente se saltaba la ley, cruzaba la ley, porque el pacto de Dios con Abraham, escúchelo, apuntaba a los gentiles, a los antes llamados gentiles, es decir, apuntaba a nosotros, a los que creímos. Es importante entender esto porque hay muchas confusiones a veces entre qué cositas nos tocan y qué cositas no nos tocan. Entender el peso de gloria que hay en el pacto de Abraham es muy importante. Nos muestra el Dios que diseña. Amén. Y el Dios que diseña para una salvación tan grande que dice la carta a los Hebreos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Qué hermoso cuando tú lees eso en la carta a los Hebreos, pero no se te ha discipulado, no se te han enseñado estas cosas. Tú dices, el escritor de los Hebreos estaba emocionado. Ese día quizás había visto una prédica de enlace y de repente se quedó emocionado ahí. Para que los que gusta apuntar, anoten, en Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjese qué más dice el versículo. En Hebreos 2:3, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo usted va a comprender la salvación tan grande si usted no puede armar el rompecabezas? Me encanta, me gusta que en la enseñanza y en el discipulado, usted cuando sale, usted diga, yo me siento como un poquito experto. Estoy ready. Me gusta que usted diga, yo sé algunas cosas que me pueden ya permitir enseñarle a alguien un poco más de la cruz. Yo puedo enseñar la cruz directamente a los evangelios, pero ¿sabe qué, hermano? Cuando yo te estoy mostrando el pacto de Abraham, usted está viendo la cruz. Cuando la gente ve los patriarcas, son historias, las historias grandes de Moisés, las historias grandes de las tribus, las historias de Abraham. No. Todo apuntaba a la cruz. Todo apuntaba a la cruz. Y yo te estoy mostrando la cruz, pero desde la óptica del Dios que diseña. El Dios que diseñó tu salvación. El Dios que cumplió cada una de estas cosas al pie de la letra. Es el mismo Dios que va a cumplir sobre tu vida todos sus propósitos al pie de la letra. Dígale amén a eso. Seguimos en Gálatas y regresamos a Génesis para unas referencias. Estamos en Gálatas 3, versículos, ya vimos el 17, y ahora vamos a ver algo más aquí, en el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado con Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Este versículo es corto, pero es un versículo profundo. Escuchen bien. El pacto previamente ratificado, y todo el contexto aquí, Pablo se está abocando a Abraham. Venimos leyendo de Abraham, un pacto, lo leímos en el 15, un pacto, hablando del pacto de Dios con Abraham, en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade.
Y hablando de Abraham en el 16, se entiende que el contexto se habla de Abraham. Pero miren lo que ocurre en el 17. Dios está colocando por el apóstol Pablo el paralelismo del pacto de Dios con Abraham, porque repito, el pacto de Dios con Abraham, cuando el título apuntaba a la cruz. El pacto de Dios con Abraham que apuntaba a la cruz. En el versículo 17 se aclara. Dice la escritura, repito el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿Dónde fue que se ratificó ese pacto? En Abraham. El escritor está diciendo el pacto previamente ratificado para con Cristo. Quiere decir que en Abraham estuvo un pacto que apuntaba a Cristo, se ratifica con Abraham, apunta a Cristo, repito, se ratifica con Abraham. En términos legales, eso es un documento legal, eso es un tipo, eso es un precedente, eso es una jurisprudencia, hablando en términos legales. Dios tiene un documento legal que le permite a él que había ya algo previo establecido para poder entregarnos la salvación a través de la cruz. Importante que sepan esto. Si el pacto, amén, dice Tyson, si el pacto, escuchen bien, si el pacto con Abraham previamente ratificado, nadie lo pudo invalidar incluyendo la ley. Escuchen. El pacto previo nadie lo pudo invalidar y el pacto fue con un hombre. ¿Cuánto más en la confirmación el pacto de Dios con su Hijo en la cruz? Nadie. Hermano, si el de Abraham pasaron 430 años hasta que llegara la ley. Y el escritor sagrado en Gálatas dice que la ley no lo aprobó. Quiere decir que el pacto de Dios con Abraham traspasó la ley. Traspasó los profetas. Y llega hasta la cruz para usted y para mí. Aleluya. Padre Abraham, hermanos, después de que viene el diluvio del que aquí se enseñó, se cuentan las genealogías allí en Génesis, los descendientes de fulano, los descendientes de mengano. Y hermano, automáticamente después de que pasan el conteo de las genealogías, en Génesis capítulo 12 hay una promesa. Con ese hombre, Abraham, nosotros somos considerados hijos de Abraham por esa promesa. Abraham creyó a la promesa antes del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. En el capítulo 17 se registra donde se establece la primera vez la circuncisión. Después, con Moisés se establecen los estatutos en cuanto a la ley, incluyendo la circuncisión. Pero ni siquiera los israelitas, escuche bien, ni siquiera los israelitas saben que incluso dentro de la circuncisión, que para ellos es el único pacto, ellos están incluidos en la cruz. ¿Por qué? Porque aún la circuncisión, que es un tipo de pacto, tiene como la intención el rescate de la nación de Israel de su ceguera. Pablo dice que tienen un velo puesto sobre los ojos. El pacto de la cruz, hasta ellos le da la chance de decir que participa. Correcto. Hasta el final ya ¿Por qué razón? Porque en la carta a los romanos, en el capítulo 11, Pablo aclara que nosotros dependíamos de ellos. La salvación vino por los judíos, se lo dijo Jesús a la samaritana. Nosotros dependíamos de todo lo que estaba prometido, todo lo que estaba profetizado. Llega el Mesías, tiene la entrega de gracia para todos los gentiles, y Pablo dice que por causa de nuestra gracia, ahora ellos serían alcanzados. Y es donde entendemos que Pablo explica
que Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Pero la circuncisión no es una señal solamente de pacto en el sentido de Israel. La señal de pacto primero significaba un pacto de Dios con Abraham que apuntaba a la cruz. Es decir, escuchen, tiene mucho más fuerza la circuncisión, escuchen, en Abraham que en Moisés. Tiene mucho más fuerza la circuncisión cuando se le dice a Abraham en el 17 que cuando se le entrega a Moisés en el Sinaí. Porque los profetas no entendían cuál era el significado de la circuncisión. La circuncisión apuntaba a la cruz. La circuncisión apuntaba a alcanzar a los gentiles para después tener misericordia de la nación de Israel. Cuando se trata de Abraham, se debe mirar todo lo relacionado con su vida, con su llamado, con su pacto y dónde apunta. Escuchen para los que apuntan. Número 1, sale de tierra pagana e idólatra. 2, Dios hace promesa y después hace pacto. Dios hace promesa con un hombre. Dios hace promesa con un hombre. 4, Dios hace pacto directo. Ayúdame, por favor. La 3 es Dios hace promesa con un hombre. Promesa. Primero hace promesa. Y el 4 es Dios hace pacto directo sin intermediario humano. Tengo que explicarles esto. Nótese, por favor, que la promesa que Dios le da a Abraham no se la pide a Dios. Sencillamente Dios aparece a Abraham y le da la promesa. Abraham crea la promesa. Después Abraham cree en la simiente que Dios le va a dar. Escuche, en Génesis capítulo 17, versículo 3, dice así: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, Génesis 17, 4 dice, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se te llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto, que dice allí, mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Hermano, no voy a seguir leyendo porque lo que yo quiero que te extraiga aquí es que con Abraham no hubo un intermediario. Apunte. El pacto que Dios hizo con la nación de Israel, Moisés fue el intermediario, pero el pacto no fue con Moisés. Repito. Escuche. Con Abraham se hizo un pacto directo, sin intermedio. Con Israel, Dios no hizo pacto con un hombre. Dios hizo pacto con un pueblo. Buena esa, ¿verdad? El intermediario, quien estuvo de interlocutor, fue Moisés. Cuando Dios hablaba directamente a la nación de Israel, que tronaba su voz, los israelitas temblaban y decían, habla tú mejor con él, nosotros no queremos hablar con él, nos da mucho miedo. La tierra temblaba, relámpagos y truenos. Ellos no soportaron y Dios se provió de un intercesor, de un intermediario. Moisés era intermediario entre el pacto de Dios con un pueblo.
Ese pueblo es el pueblo de Israel. ¿De dónde proviene el pueblo de Israel? De un hombre llamado Jacob. Pero en el Sinaí, Dios hizo un pacto no con un hombre, sino con una nación. Hay que tener mucha diferencia entre el pacto de Abraham con el pacto de la nación de Israel en el Sinaí. No confunda el hecho de que de que Moisés fue grande. El más venerado hombre por los judíos fue Moisés, no Abraham. Abraham lo respetan como patriarca. Cuando Jesús se enfrentaba a los fariseos, nunca había ningún intercambio de palabras en relación a Abraham. Mayormente eran los fariseos peleando por la autoridad de Moisés. Mateo capítulo 23, versículo 1 dice: en la silla de Moisés, en la cátedra, pero en el texto original dice silla. Mateo 23, 1 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Es decir, sobre la autoridad que representa Moisés, ustedes quieren ejercer la misma autoridad y ustedes no tienen la autoridad de Moisés. Mateo 23 es toda una reprensión. Es importante. Estos son fundamentos que difícilmente se los van a separar. ¿Por qué? Porque hay mucha iglesia judaizando, hay mucha iglesia agarrando cosas del pacto de Dios con la nación de Israel en el Sinaí y queriendo traer cosas de ese pacto para nosotros. ¿Por qué yo te tengo que enseñar este fundamento? Porque tu pacto no nace en el Sinaí, tu pacto nace en Abraham. El pacto de Dios, el diseño de Dios no comenzó con Moisés. El diseño de Dios para alcanzarte a ti y a mí comenzó con Abraham. Y el escritor sagrado de la carta a los Gálatas, que es el apóstol Pablo, lo dijo de esta manera. Lo repito para confirmar. Después que le suelto esto, usted tiene que leer nuevamente Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto, el de Abraham, porque se viene hablando de Abraham, previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino con Moisés, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo elimina, no tiene que ver. El pacto previamente ratificado avanzó, traspasó el Sinaí, traspasó los profetas hasta llegar a la cruz del Calvario por ti y por mí. Qué lindo es el Señor, el Dios que diseña tu salvación. Es el mismo que está diseñando los propósitos que tiene para ti y para mí. Esto nos ayuda a ver no cualquier Dios, no cualquier plan de salvación, no cualquier cosita emotiva. Estás viendo un Dios que diseña. En este pacto, usted tiene que entender la profundidad de lo que Pablo está diciendo. Si el pacto directo, lo leímos en el 17, la promesa directa en el 12, Génesis 12, y el pacto directo con Abraham sin intermediario. Por eso que usted ve en el 17 que Dios dice: este pacto entre mí y ti. Me gusta esa forma de hablar de Dios. Mí y ti. Hermanos, ahí no había nadie en intermedio, porque la cruz tampoco sería con ningún intermediario humano. Así como con Abraham no hubo intermediario humano, el pacto es entre mí y ti. El pacto en la cruz fue entre el Hijo, el Padre y el Hijo. Por eso usted entenderá el diálogo hermoso que está en la cruz. Padre, consumado es. Todas las cosas que Jesús dice en la cruz, está hablando al Padre directamente. En tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí no hay nadie entre el medio. Nadie estaba intermedio. Así, ¿por qué? Porque el pacto de Dios ratificado desde Abraham no tuvo intermediarios. El pacto de Dios con Abraham apuntaba a los gentiles. Y el pacto en la cruz rasgó el velo de arriba hacia abajo para que los gentiles entráramos y se nos considerara hechos hijos de Dios.
A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dice Juan capítulo 1, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Cuando llegó esa única oportunidad para nosotros, cuando la cruz se consumó y él dice, consumado es. El camino está abierto, el velo se rompió. El pacto que hiciste, Padre, con Abraham, consumado es. Entender estas cosas nos ubican. Después el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 del versículo 19 en adelante no está desconociendo la ley. Él no está diciendo que la ley no sirve. No, hermano. Escuche, la ley rige al mundo. La ley rige al mundo. La ley juzgará al mundo que no cree. Y aquí hay una gran enseñanza de Gálatas que yo la prometí a todos ustedes. Punto número 1, sale de tierra pagana e idólatra porque apuntaba a la cruz, a los gentiles. Dios hace promesa y después hace pacto. Primero fue promesa en el 12 y después pacto en el 17. Dios hace promesa con un hombre llamado Abraham porque el único con que haría pacto después en la cruz era con un hombre. Y este no era cualquier hombre, era el Dios hombre, era el Hijo del hombre, era el Dios hecho carne. Por eso cuando Pablo dice, si el pacto con un hombre, que fue ratificado con un hombre, nadie le invalida ni le añade al pacto de la cruz, que era con el Dios hombre, con el que entró. Nadie se puede meter. Ahí es donde usted entiende cuando Pablo dice que ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ninguna cosa, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar. Porque si el pacto en la cruz, hermanos, con su Hijo, nadie podía. Si con el de Abraham nadie lo pudo detener. ¿La ley detuvo ese pacto? No. ¿Faraón detuvo ese pacto? No. ¿Nabucodonosor detuvo ese pacto? No. ¿Los persas detuvieron ese pacto? No. ¿Los griegos? No. ¿Romanos? No. ¿Hitler? No. Nadie podrá detener que Dios siga alcanzando a todo aquel que cree. Qué lindo es el Señor, el Dios que diseña. Parece hoy de aquí diciendo el Dios que diseña. El Dios que diseñó mi salvación también tiene control de mi vida. Amén. Aleluya. Qué lindo es Dios. Punto para anotar, el pacto de Abraham apuntaba a los gentiles. Punto 2 para apuntar, como Abraham, Dios hace promesa y esa promesa llegó hasta la cruz. Punto número 3, el pacto fue con el Dios hombre, no con cualquier hombre. Pacto número 4, punto número 4, el pacto era sin intermediario en la cruz porque con Abraham no hubo intermediario. ¿Verdad que sí? Sobre la nación de Israel se cumplen muchas cosas. Se establece pacto con una nación, además de con un hombre. Esto ya lo explicamos antes. El pacto de Abraham fue con un hombre por gracia. Por gracia. Lo que hizo Dios con Abraham fue por gracia. Por eso le dije que en Génesis 12 no es Abraham quien le aparece a Dios, sino Dios a Abraham. Fíjese algo muy interesante, que también la aparición en Génesis de un personaje que apuntaba al Mesías llamado Melquisedec. ¿Cuántos han escuchado de este gran personaje? En Génesis capítulo 14, versículo 17, dice la palabra de Dios, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano.
y le dio a Abraham los diezmos de todo. Algo bien importante que es bueno aquí apuntar es que la intención de la aparición de Melquisedec lejos está para que se convierta esa aparición en la trinchera para defender los diezmos. La intención de la aparición de Melquisedec era para mostrar el sacerdocio de Cristo, no como Abraham diezmo. O sea, cuando se trata de defender el tema de los diezmos, siempre la última trinchera es Abraham. Señores, Abraham y Melquisedec, la intención de ese encuentro no era para enseñarle a la gente a diezmar. La intención de ese encuentro era para mostrar que el sacerdocio santo de Jesucristo era un sacerdocio no sujeto a la ley. El propósito de ese sacerdocio, el que vendría a través de Jesucristo, necesitaría también un precedente, un tipo. Dios, escuche, Dios no es el Dios que hace lo que le da la gana cuando le da la gana. Dios es un Dios de orden, de estatutos y preceptos. Ustedes se imaginan que Dios dice, bueno, porque a mí me da la gana, mi hijo no va a ser sacerdote de Leví, sino que va a ser un sacerdote que su simiente incluso viene de la tribu de Judá. Ustedes saben que la tribu de Judá tenía una condenación, una maldición por parte de Jacob. Era imposible que el Mesías saliera de ahí, pero Dios prepara todo. Resulta y pasa que Dios había establecido que esa maldición de Jacob sería hasta 10 generaciones, y justo previo al rey David terminaba la maldición de Judá, perfecta para entrar el rey que marcaría ser la simiente del Mesías, la simiente y la raíz. Escuchen, la Biblia habla de David como la raíz y simiente del Mesías. Ni siquiera David vio la maldición de Judá. Ni siquiera David vio la maldición de Judá. Porque Judá tuvo relaciones íntimas con una esposa de Jacob. Y ahí vino esa condenación para Judá. Pero Dios en su diseño, ¿qué estamos viendo? El Dios que diseña. Dios establece que esa maldición solamente sería por 10 generaciones. Escuchen. Es lindo ver cómo Dios diseña todas estas cosas. Es hermoso ver que la intención de Melquisedec no era enseñarnos del diezmo. Le voy a dar estos datos para que usted los apunte. En Hebreos 7 no se trata del diezmo. En Hebreos 7 se trata del sacerdocio. Ahora, apunte esto. De Hebreos 7, 1, 3 se introduce el tema de lo grande que era Melquisedec. De Hebreos 7, 4 al 5 se hace un paréntesis que explica por qué los levitas entran dentro de la ofrenda o el diezmo que dio Abraham a Melquisedec. El paréntesis solamente tiene 2 versículos. Hebreos 4 y 5 hacen un paréntesis y lastimosamente la gente se agarra de ahí para creer que ese capítulo entero se está hablando del diezmo. Señores, el propio título en sus Biblias, ¿qué dice el título? El sacerdocio de Melquisedec. Obviamente tú puedes encontrar una referencia, pero se pierde de vista el propósito del capítulo. Fíjense, apúntenlo en Hebreos 7, del 6 al 28. Todo está hablando del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Entonces, 2 versículos te agarran para decir que el énfasis del capítulo no es el diezmo.
el paréntesis de 2 versículos nada más es para mostrar que los levitas en Abraham diezmaron. Ya. Los levitas en Abraham diezmaron. Eso es todo lo que tú puedes tomar de allí para hablar del diezmo. Que el escritor de los Hebreos muestra que en Abraham los levitas también diezmaron, pero no está hablando de eso. Está hablando del sacerdocio de Jesucristo. En Hebreos 7, del 6 al 28, se retoma el tema central. ¿Cuál es el tema central? El sacerdocio de Cristo. Escuchen. ¿Por qué era necesario, y con esto terminamos? ¿Por qué era necesario presentar la similitud de Melquisedec y de Cristo? Número 1, Melquisedec es lo que se conoce como una teofanía, una aparición del Verbo, del Hijo, en una forma visible humana. Así como el ángel de Jehová también eran teofanías, así como el varón de espada desenvainada con Josué era una teofanía, así como el ángel de Jehová que se presentó con Gedeón era una teofanía del Verbo. Melquisedec es una teofanía, no se puede decir cristofanía. Cristofanía es todas las apariciones que tiene el Señor después de resucitar. Y hay solamente 2. Bueno, a Pablo se le aparece más de una vez, pero las principales son el apóstol Pablo, que es traspuesto, el apóstol Pablo desde su llamado, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Después cuando es traspuesto y después cuando está preso también se le aparece el Señor directamente a Saulo. Y la otra teofanía, la otra cristofanía en el Nuevo Testamento se registra hasta Juan en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1 hay una cristofanía, porque ya él encarnó, está en gloria y lo que se apareció es una cristofanía. Pero atrás es teofanía. ¿Anotaron eso? Bien, anótenlo en su corazón. Escuchen bien. Lo que se le apareció a Abraham no fue un hombre llamado Melquisedec. No fue un hombre llamado Melquisedec. Fue el mismo Jesucristo en una forma visible. En Hebreos capítulo 5 dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo un poquito. Hebreos capítulo 7, perdón. Porque este Melquisedec, rey de Salem, esto es Jerusalén, rey de Salem. Ustedes saben que en Génesis también se le llama rey de Salem. Ok, hay que poner puntitos especiales que yo no quiero que a ustedes se les escapen, porque esto le da a ustedes un fundamento. En Génesis capítulo 14 también se le llama a sí mismo rey de Salem. ¿Dónde estoy? Génesis 14, 18, que dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Todavía no se había establecido el sacerdocio levita. El sacerdocio levita vendría después, 430 años con Moisés. ¿De dónde sale este sacerdote del Rey Altísimo? ¿Qué Salem me está hablando? Cuando usted va a la etimología de Salem, está hablando de Jerusalén, Jerusalén, está hablando de la Jerusalén celestial. Si no existía el sacerdocio levítico, porque son 430 años antes de Moisés, este sacerdote del Rey Altísimo era una teofanía, una aparición visible del Verbo, el Hijo de Dios. Se le aparece a Abraham. ¿Por qué el rey de Salem en Génesis está compartiendo con Abraham pan y vino? ¿Por qué pan y vino? El pan y vino no tenía relación con la nación de Israel. Siempre tengo que contar esto porque es la única referencia buena que tengo. Un amigo judío llamado Ariel Abud, tiene compañías en la zona libre de Colón, muy amigo, es maestro de Torah en la sinagoga de Bellavista. Discutíamos siempre Torah. Y yo le preguntaba para ver qué respuestas tenían. Ellos consideran, maestro de Torah en la sinagoga, que el compartir de pan y vino de Abraham con Melquisedec y Abraham era algo negativo, fue un error. Ellos no entienden
para que ustedes sepan que el velo realmente está puesto sobre los ojos de ellos. Alguien, un técnico que tenga por aquí, a bien arrancarle las baterías a esto. Se quedó sin batería. Pero igual me escuchan Sí, un poquito. Sí, se escucha, ¿verdad? Rapidito, por favor. Tengo baterías ahí. El rey de Salem, para ellos cometió un error. Ellos dicen pan y vino, no entendemos pan y vino. ¿Qué es eso de pan y vino? Ellos no entendían que ese pan y vino apuntaba a la cruz. En la última Pascua, Jesús, ¿qué comió? ¿Qué compartió? El pan. Este pan representa mi carne y este vino representa mi sangre que será derramada. 430 años antes de Abraham, el rey de Salem, no había sacerdocio levita, no existían los sacerdotes. ¿Qué hace este sacerdote aquí? Bueno, el Dios que diseña estaba preparando los cimientos para el fundamento de un sacerdocio santo, no sujeto a la ley. Este cuerpo técnico, tú sabes. Yo no sé dónde la sacaron, pero esos muchachos aparecieron más que gloria a Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por esos muchachos que están sirviéndole a Dios? Dale un aplauso al Señor. Ahora es que la batería se ha partido. Pero ellos resolvieron. Es importante que usted sepa que en el momento que Melquisedec se aparece, no existía el sacerdocio. Estamos hablando de algo glorioso, algo sobrenatural, en el buen sentido de lo sobrenatural, para que los teólogos no me corrijan. En el buen sentido de lo sobrenatural aparece algo que preparaba el fundamento para un sacerdocio no sujeto a la ley. Escuchen bien. ¿Por qué el sacerdocio no podía ser según los levitas, pero tenía que ser según el orden de Melquisedec? Escuchen, si ya entendimos que Melquisedec es Cristo, para que lo entendamos más fácil. Dice Hebreos 7:4, consideren cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca dio diezmos del botín. Solamente se daba el diezmo cuando tú pagabas un tributo a una autoridad. Solamente se daba diezmo cuando tú pagabas tributo a un pueblo. Abraham dio el diezmo no porque era el diezmo que se iba a establecer, sino que la nación pagana de donde salió, que era Ur de los Caldeos, la tierra más idólatra de ese tiempo, la más cosmopolita, la más moderna, pero la más idólatra, pagaban diezmo a todas sus deidades y pagaban también tributo al propio Ur, a la nación. No era nada nuevo para Abraham honrar la presencia de quien él entendió era una gran autoridad. Pero eso no significa que tenemos que agarrar de aquí para decir que aquí es que se marca la enseñanza. No. Él simplemente se encontró con una autoridad celestial que entendió, hermanos, que algo había que entregarle a esta aparición gloriosa. Abraham venía de la derrota de los reyes de Kedorlaomer. Iba rumbo a su tierra. Abraham sale al encuentro mientras él iba hacia sus tierras. Lo único que tenía era lo que traía del botín. Pero si Abraham hubiese tenido un cabrito, una oveja, hace un holocausto. ¿Qué hizo Gedeón cuando llega el ángel de Jehová? Hace un holocausto porque tenía a la mano hacer un holocausto. Pero Abraham, ¿qué hizo? ¿Qué tenemos para darle? ¿Cómo honramos a este hombre? Tomó del botín y lo da a Melquisedec. Este Melquisedec es una aparición de Cristo, una teofanía. ¿Cuán grande era? Dice, considerar cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. El versículo 5, Hebreos 7:5, ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham y de Isaac, solamente dos. Vamos a leer un poquito más arriba para saber un poquito más de Melquisedec. El versículo 2, Hebreos 7:2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. A Jesús se le conoce como el Rey de Justicia. También Rey de Salem, que es Jerusalén. Esto es Rey de Paz. A Jesucristo se le conoce en la palabra espiritualmente como el Rey de Paz y de Justicia. Sin padre, mira lo que dice de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Qué significa? No tiene hijos, no tiene padres. Si yo no tengo genealogía, es que yo no puedo ir a ver quién era mi familia anterior. Si yo no tengo hijos, es que yo no voy a tener descendencia. Melquisedec no tenía hijos y no tenía padres. ¿Quién era Melquisedec? Una aparición del Verbo. Eso es lo que está revelando el Nuevo Testamento en la carta a los Hebreos. Dice, sin genealogía, que ni tiene principio de días, es eterno, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Póngame su atención. Los levitas estaba destinado, hermanos, escuchen bien. Los levitas estaban destinados a fallar. Los sacerdotes levitas estaban destinados a pecar, estaban destinados a fallarle a Dios. Ya estaba establecido por Dios de que ellos iban a fallarle a Dios. Hermano, deme versículo, porque yo, aunque lo pueda leer en mi casa, necesito versículo. Lea el Cántico de Moisés. ¿Dónde es eso, hermano? Eso está en Deuteronomio capítulo 32. Todo el Cántico de Moisés es profético. Y allí Dios, por labios de Moisés, está diciendo hacia dónde va a ir la nación de Israel, su condenación, cómo se van a apartar. Escúchenme, después de que Moisés les dice a ellos lo que va a ocurrir, justo después del Cántico de Moisés, hermanos, en Deuteronomio 32, 48 en adelante, Dios le dice a Moisés dónde va a morir. El Cántico de Moisés es muy importante. Fueron las últimas palabras de Moisés. Escuchen, estamos hablando de Moisés, el gran Moisés. Estaba vivo. Sus últimas palabras. Y entre las últimas palabras, Dios está revelándole a Moisés que la nación de Israel se iba a corromper, se iba a pervertir. La nación que Moisés está dirigiendo, los que salieron del Mar Rojo, los que van a entrar a la tierra prometida, Dios allí en su cara le está diciendo, todos ellos se van a corromper, incluyendo los levitas. Si usted quiere versículo más preciso, es Deuteronomio del capítulo 32, desde los versículos 22 en adelante. Toda la corrupción que vendría tras la nación de Israel, incluyendo los levitas. Ahora yo le hago la pregunta. Si Dios sabía que la nación de Israel se iba a corromper, incluyendo los levitas, ¿usted cree que nuestro sumo sacerdote, el que traspasó los cielos, podía ser de esa tribu de Leví, a la cual Dios sabía Dios que ellos se iban a corromper? Porque era propósito de Dios. ¿Qué les dije en Romanos 11? Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, parece un poco cruel, parece un poco incomprensible. ¿Cómo es posible que Dios en el Cántico de Moisés está diciendo todos ellos se van a corromper? Veré cuál será su fin. Una nación privada de entendimiento. Yo me voy a hacer de una nación que no es nación todavía, de un pueblo que no es pueblo. ¿A quién le estaba apuntando Dios ahí con Moisés? ¿A quién le estaba apuntando Dios ahí con Moisés? Allí Moisés, por medio del cántico, estaba agarrando,
estaba agarrando un poquito del pacto de Dios con Abraham. Quiere decir que Moisés se le reveló. A Moisés se le reveló que la salvación también era para los gentiles. Tiene la participación, tiene la aparición de Elías. Moisés no, ya no estaba. Escucha, mira, interesante que me hayas traído a Elías. La corrupción, se dice así, la apostasía de Israel. El primer profeta que Dios mandó para amonestar la apostasía de Israel fue el profeta Elías. Escucha, Elías es el primer gran profeta reformador que se levanta contra Israel y les dice lo que dice Dios. Es Elías el primero que se levanta en contra de la apostasía. ¿Cuál apostasía? La que anunció Dios en el cántico de Moisés. Quiere decir que cuando Moisés está escribiendo y dándole al pueblo el cántico, profetizando el futuro del mundo, Moisés está dando una profecía. A Moisés sí se le reveló a los gentiles. Dice las Sagradas Escrituras en Deuteronomio 32:18, cántico de Moisés: de la roca que te creó te olvidaste. Y le está hablando a Israel. Te has olvidado de tu Dios, tu creador. Y lo vio Jehová, Dios todo lo ve, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro. Hablando de Israel, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Israel iba a apostatar. Me provocaron a ira con sus ídolos. Israel se volvió a la idolatría. Yo también los provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, hablando de nosotros. Los provocaré a ira con una nación insensata. A Moisés se le revela a los gentiles. Aleluya. A Moisés se le revela el pacto de Abraham, y Moisés entendió que de esa simiente que le dijo Dios a Abraham era para usted y para mí. Amén. Por eso entendemos que si Israel iba a apostatar, incluyendo los levitas, no podía el Mesías ser sacerdote según el orden levítico. Tenía que ser, como lo estamos leyendo, que tendría que ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:18: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza. ¿Cuál es esa mejor esperanza? Jesucristo. Esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero hablando de Cristo, con juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Hablándole a Cristo: tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Era el mismo. ¿Quién era Melquisedec? Era Jesucristo mismo. ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué lindo es el Señor! Melquisedec era Cristo. Escuchen, los levitas, su sacerdocio era vitalicio. ¿Qué significa? Los levitas, cuando se establece el sacerdocio, antes de que se corrompa, antes de que apostatara, la única forma que el sacerdote podía ser quitado de su sacerdocio era por la muerte. Eso fue cambiando en los tiempos de los griegos. El sacerdocio duraba 1 año porque ya lo controlaban los griegos. En el tiempo de Jesús, los sacerdotes nada más duraban 1 añito, y tenían que pagar mucho dinero para que el emperador escogiera uno de ellos para el Sanedrín.
Un sacerdocio completamente apóstata, completamente corrompido. Pagaban a los emperadores para ellos el sacerdocio. Salmo 110 también sabe. Gloria a Dios, léalo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Apuntando a Cristo. Quiere decir que a David también se le reveló que el pacto de Dios con Abraham apuntaba a la cruz. Estamos hablando de dos figuras muy importantes. Tres muy importantes: Abraham, Moisés y David. En ellos había revelación de que la salvación también era para los gentiles. Aún así, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice que los profetas que profetizaban sobre las glorias venideras no sabían de lo que estaban hablando, pero los grandes hombres de Dios como David, como Moisés y como Abraham, se les reveló que el pacto previamente ratificado con Abraham apuntaba a la cruz, apuntaba al Mesías, apuntaba al ungido, apuntaba a usted y a mí. El sacerdocio no podía ser humano, porque los sacerdotes cuando se morían se acababa el sacerdocio, tenían que venir otro, reemplazarlo. Es lo que explica la carta a los Hebreos. Léase Hebreos capítulo 8 y lo va a ver con todo detalle, 8, 9, todo eso lo va a ver allí. Debía ser un sacerdote santo, y el sacerdote santo necesitaba un sacrificio santo. No podía ser un sacerdote santo. Y entonces, vamos a suponer, si Jesús era el gran sumo sacerdote para nosotros, pero Jesús, ¿qué hubiese venido a hacer aquí? ¿A también sacrificar un cabrito? No. Él era el sacerdote y él era el cordero. Él era el sacerdote porque era un sacerdote santo, eterno, según el orden de Melquisedec, sin genealogía, sin padre ni madre. Pero no podía ser cualquiera, y no había nada en esta tierra podía proveerle a Dios algo tan santo que cubriera los pecados de todo el mundo y de todo aquel que cree. Nada en la tierra podía satisfacer a Dios para que perdonara al mundo por medio de ese sacrificio. Por eso que Él era el sacerdote santo y Él era el sacrificio santo. No era cualquiera. Por eso Él es el profeta, Él es el sacrificio, Él es el mediador y gran sumo sacerdote de Dios para siempre. Y Melquisedec es una gran muestra de qué planificó Dios como el diseñador de tu salvación y la mía. Y ese Dios perfecto que tiene la capacidad de diseñar una salvación así de hermosa, proveyéndose Él de un sacerdote santo, sin genealogía humana, sin la contaminación de la apostasía de los levitas, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, es nuestro Señor Jesucristo. Él es sacerdote y Él es sacrificio. Vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque estas cosas son las que nos enamoran de ti, Padre. Estos son los fundamentos, Señor, que nos hacen a nosotros amar. Estos son los fundamentos, Señor, que no apelan a las emociones, pero sí apelan a un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado no es un corazón emocionado. Un corazón contrito y humillado es aquel que, escuchando tu palabra, tu revelación, Señor, porque este pueblo no necesita emociones, pero sí necesita revelación. Y estas son las cosas, Padre Santo, que nos hacen enamorarnos de ti, que nos hace ver lo grande que eres, Señor. Padre, te doy gracias porque esta noche se entendió que tú eres un Dios de diseños, que eres un Dios de estatutos, de preceptos, que eres un Dios, Señor, que planificó en amor para que de tal manera amó Dios al mundo. Nos ha dado
a nuestro único y suficiente Salvador, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estas son las cosas que nos hacen entender, Señor, lo grande y maravillosas que son tus obras. Estas son las cosas, Padre bueno, que nos hacen entender que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos, nuestros caminos, Señor. Gracias, Señor, porque eso nos hace saber que así como tú diseñaste el universo y diseñaste la tierra, también diseñaste y planificaste una salvación perfecta, colocando cada estatuto, Señor, cada precepto, para que nadie pudiese reclamar en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, porque tu justicia se revela a través de tu palabra. El Dios de justicia, el que prepara todo de forma perfecta y santa. Padre, te damos gracias, porque un día te encontramos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sin tu Espíritu Santo yo no podría entender estas cosas. Te damos gracias, Señor, porque ahora entendemos que tus planes van mucho más allá. Tus proyectos van mucho más allá, Señor, de lo que yo puedo entender. Pero sí, Señor, puedo entender que eres el Dios que diseña. Y así como has diseñado, Señor, estas cosas tan grandes, sabemos, Señor, que tienes el diseño y la planificación de cada una de nuestras vidas. Que todas las cosas, Señor, nos ayudan para bien. Tu palabra dice a través del apóstol Pablo de que hoy vemos oscuramente por espejo, pero que un día entenderemos todas las cosas. Un día sabremos cómo fuimos alcanzados. Señor, tal vez hay cosas que hoy nos cuestan entender, pero tú, Señor, nos consuelas a través de tu palabra. Hoy entendemos que tú eres el Dios de diseño, que eres el Dios de proyecto, que eres el que planificó cada cosa. Y eso nos consuela, Señor, porque sabemos que estamos en tus manos. Padre, te damos gracias, gloria y honra. Nos despedimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque si esta noche mis hermanos han sido edificados, algo les quedará en su corazón que nadie lo podrá mover. No hay fuerza humana ni espiritual que pueda quitarles a ellos este fundamento de su corazón. Padre, el día que tú no edifiques a estos hombres y mujeres que confían en este humilde siervo, Señor, tú mismo cancela la puerta, Señor. Porque es mi única intención, Señor, que ellos se edifiquen, que ellos crezcan, que se enamoren de ti, Señor. De esta forma humilde y sencilla lo hacemos, Señor, en este lugar, creyendo, Señor, que tú mereces toda la gloria, la honra y la alabanza. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, consuela nuestros corazones. Te entregamos nuestras cargas, Señor, llévatelas todas, consuela nuestros corazones. La cruz está ante mí. La cruz está